las imágenes vemos ahí a un judío, a un hombre cobrando impuestos al pueblo judío, y él también era de nacionalidad judía, por lo tanto era reprobado, rechazado por sus propios pares, por su pueblo, porque estaba cobrándole impuestos y eran usureros, ¿ya? Y se acerca a Jesús ya con varios de sus discípulos a quienes él había llamado, y vemos en la imagen cómo Jesús mira a Mateo y ni siquiera le reprocha lo que está haciendo, porque podría haberle reprochado, ¿cierto? ¿Por qué tú le estás cobrando impuestos a tu gente? ¿Por qué tú estás trabajando para los romanos que tienen a mi pueblo bajo opresión? ¿Cierto que habría sido como lícito? Simplemente lo mira con esos ojos de amor que nos miró a nosotros, a cada uno de nosotros, y simplemente le dijo: sígueme. Mateo tampoco se cuestionó, porque ese llamado es espiritual. No se cuestionó porque podría haber dicho: ¿quieres pagarme tus impuestos y que nadie te vea? ¿Quieres hacerlo un poquito más allá? Simplemente lo miró y su espíritu entendió que había un llamado supremo, un llamado excelso, sublime. Y ese llamado lo tenemos cada uno de nosotros. Un llamado sublime. No es cualquier llamado, porque el Señor nos predestinó, hermanos queridos. El Señor nos escogió, nos separó, nos santificó, nos justificó, pero también en todo este proceso hay un llamado hacia nosotros a servirle. Amén. Ese es el mensaje de hoy día, que he puesto por título: escogido y llamado. Somos escogidos. Y hablamos de esto porque tenemos que tener bien en claro que Dios nos escogió desde antes de la creación de todo, del mundo, del universo, de todo. Nuestros nombres ya estaban en la lista de Él para ser merecedores de un llamamiento supremo y participar con Él en la gloria por la eternidad. Entonces, he escuchado, y probablemente usted también ha escuchado: ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a hablar del Evangelio? ¿Para qué vamos a presentar a Cristo si ya la cosa está cocinada? Si ya Él predestinó, santificó, justificó, llamó y los eligió. O sea, ¿para qué? No, es que ahí viene el proceso nuestro de salir afuera y llamar a aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. Vamos a leer exactamente lo mismo que vimos en la imagen. Vamos al libro de Marcos. Mateo, Marcos, segundo evangelista del Nuevo Testamento. Nos vamos a posicionar ahí en el capítulo número 3 de Marcos, capítulo 3, del verso 13 al 19, donde están los nombres a quienes Él eligió, pero que también llamó, y los llamó discípulos, los llamó apóstoles. Después subió al monte. ¿Quién? ¿Quién subió al monte? Jesús. Subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Ahí se está cumpliendo, no lo pase por alto, por favor. Tome nota en esto. Llamó así, o sea, los llamó para Él, a los que Él quiso. Si es Él el que separa, es Él el que elige, es Él el que llama. A los que Él quiso, ¿y qué pasó? Los que Él llamó, dice este verso 13, que fueron a Él, respondieron al llamado. Esa es una parte interesante que hay que entender, que hay que responder al llamado.
Amén. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Había que predicar, tal como hoy día hay que predicar, hay que anunciar el reino de los cielos, hay que anunciar las buenas nuevas de salvación, hay que anunciar la palabra, hay que dar a conocer a Cristo, para que aquellos que han sido elegidos, escogidos por Dios, puedan obedecer al llamado y les pueda ser revelada la palabra, que es lo que le pasó a Mateo, cuando simplemente el Señor Jesús le dice, sígueme, una palabra sencilla, pero que podría tener mucho trasfondo, pero hay una revelación de parte de Dios en él, para que él se pare y deje todo, sus libros de contabilidades, la bolsa del dinero, no tengo idea, y sigue al Señor, sin cuestionar, porque ahí hay un trato espiritual, y en el trato espiritual no hay cuestionamiento, porque es de espíritu a espíritu. Amén. No es un llamamiento humano. Por eso en esto hay que tener mucho cuidado. El llamamiento es espiritual, hermano. Amén. Amén, así es. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y mire, ¿y para qué más? Para que tuviesen autoridad estos hombres que son llamados, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro más tarde, ¿cierto? Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijo del trueno. Esto quiere decir a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que al final, cierto, le entrega. Dice, y vinieron a casa, a estar con el Señor. Entonces, hoy día, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar del llamado. ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos llamados. Así es. Estamos aquí porque fuimos llamados eficazmente por nuestro Señor. Ese llamamiento es eficaz. Provoca algo. No simplemente un llamado humano, lo vuelvo a reiterar. Es eficaz. Esto es parte de la maravillosa gracia de Dios. Esto es parte de la misericordia del Señor. Y viene del Señor, de su perfecto amor que nos tiene a cada uno de nosotros, que ya nos ha elegido para ser parte del reino de Dios. No estamos hablando de un llamado cualquiera, insisto en esto. Estamos hablando de un llamado sublime, de un llamado espiritual. Estamos hablando de un llamado a seguirle y a servirle. ¿Y sabe qué? Este llamado es para todos los cristianos, para todos los cristianos, los que están en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo el contexto de este pasaje de Marcos, en el capítulo 3, ciertamente vamos a hablar de este llamado apostólico que le realiza a 12 de sus innumerables discípulos, porque eran muchos los discípulos. Pero la Escritura dice que él se fue al monte a orar para que el Padre le revelara los nombres de aquellos hombres a los cuales se le iba a encomendar una tarea titánica de ser los apóstoles del Señor Jesús. Entonces, si es un llamado apostólico, es un llamado especial, particularmente a estos 12 que estuvieron con él. Pero este suceso, hermanos queridos, yo quiero que esta mañana lo podamos tener claro, que es un llamado a los apóstoles, pero que hoy día lo podemos trasladar en estos días a nosotros, que hemos sido elegidos por el Señor para ser parte del reino del Señor, porque estamos dentro del llamado eficaz que Él ha realizado. Estamos llamados desde lo alto, desde arriba.
Desde el Monte Santo, el Padre nos ha llamado desde su trono. ¿Qué es lo que decía el verso 13? Dice, y llamó a sí mismo a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. No fue un asunto antojadizo. Les vuelvo a reiterar. Él fue al monte a orar y abajo de las faldas había muchos discípulos que seguían al Señor. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que eran muchos. Recuerde cuando mandó de 2 en 2. Pero bueno, llamó, bajó y dijo: tú eres Pedro, tú eres Simón, Bartolomé, Juan. Y va así, ¿cierto?, sacando y apartando. Todos estaban siendo llamados, todos estaban siendo elegidos por una revelación espiritual de parte del Señor. Habían hartos elegidos, pero pocos estaban ahí por el llamamiento supremo que iban a realizar. Este pasaje, ¿sabe qué? De Marcos 13, me hace pensar en Primera de Juan 4:19. Y Juan 4:19 habla de algo importante, que es un llamamiento de amor. Hermano, te tengo una buena noticia: Dios te llamó porque te ama. Porque te ama, hermana. Amigo, deja que el Señor hable a tu corazón esta mañana, que seas uno de los tantos llamados que obedecen, porque has sido escogido para algo especial. Amén. Esta palabra es para ti también. ¿Y qué es lo que dice Primera de Juan? Que nosotros amamos, ¿sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso amamos, porque Él nos amó primero. Y este llamado entonces, que es específico, no sería posible sin un llamado eficaz a la salvación del Señor. Espero que vayan entendiendo. El llamado específico no sería posible sin el llamado eficaz a la salvación de nuestro Señor. Y esto hace magnificar mucho más todavía el amor de Dios hacia sus escogidos. Hace magnificar la gracia, la gloria del Señor, su misericordia hacia nosotros, porque nos da más seguridad de la salvación. Ha sido elegido y llamado para algo espiritual que va a trascender mucho más allá, porque no te llama para que llegues solo al cielo, para que otros también tú lleves al cielo a través del mensaje de salvación que hay que compartir a los demás. Amén. Eso fue lo que hizo con los apóstoles. Por eso la Biblia dice que ellos obedecieron. O sea, la Biblia no dice que obedecieron, pero me da a entender que si dice en tan breves palabras, dice, y vinieron a Él, es porque obedecieron, no cuestionaron. Este llamado, hermano, es tan sublime, tan maravilloso, que no podemos cuestionarlo, no podemos rechazarlo, no podemos quedarnos indiferentes a este llamado. No puede pasar desapercibido este llamado, porque es un llamado eficaz para algo específico. Espero que se entienda. Es eficaz el llamado para algo específico, y ese algo específico tenemos que realizarlo. Tenemos que cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Ellos fueron a Él. Es un llamado a servir. Eficazmente es el llamado. Por lo tanto, como es tan eficaz el llamado, nadie dijo que no. O vemos aquí que alguien haya rechazado ese llamado. Aún Judas, que estaba entre ellos, dijo, puede haber dicho, no, yo en realidad yo la voy a echar a perder. Pero había un propósito también en todo aquello. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo vamos a
poder decirle que no a algo tan sublimemente bueno? A algo tan maravilloso que quiere transformar nuestra vida pecadora en hombres de bien, en mujeres de bien, en hombres y mujeres que van a predicar el Evangelio, y no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Porque ahí hay algo que hay que cumplir. ¿Cómo vamos a decirle que no a ese llamado si es para salvarnos de las garras de Satanás? ¿Cómo le vamos a decir que no a ese llamado tan sublime a servir a Dios? Si hemos sido elegidos para servirle al Señor, para adorar su nombre. Por eso es que ninguno de los apóstoles dijo no. Claro, o sea, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero aquellos eran los escogidos y son eficazmente llamados. Y a esos, mire, ponga atención a este siguiente versículo, porque a ellos el Señor no los echa fuera. Miren lo que dice Juan en el capítulo 6, verso 37. Que todo lo que el Padre le ha dado, vendrán a Él. Eso es lo que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido desde el cielo. Porque es desde allá que ha venido el Señor para hacer su voluntad. La voluntad del Padre, no la de Él, la voluntad del Padre, del que lo envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de los que le ha dado. Entonces, no es que diga yo, Jesús estaba preocupado, porque dice que esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo mismo los voy a resucitar en el día postrero. Yo me voy a encargar de todo. Yo me voy a encargar de ustedes, yo los elijo a ustedes, yo los llamo a ustedes, yo los santifico a ustedes, yo los justifico delante del Padre, porque a través de mí tienen acceso al Padre. Y yo no los voy a perder a ninguno de ustedes. Entonces, ¿podrías perder tu salvación? No, pues. Y aunque tengas que llegar a la tierra y dejar este cuerpo, Él mismo se encargará en el día postrero de resucitarte, de levantarte de entre los muertos. Amén. 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 Espero que se vaya entendiendo esto. Amén. Todo lo que el Padre me da, todos vendrán a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo voy a echar afuera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo he descendido desde el cielo a cumplir una tarea, a reconciliar a estas personas, a hacer la voluntad del que me envió. El Señor no andaba haciendo lo que Él quería. Él andaba haciendo una tarea sublime, importante, que el Padre lo había encomendado a realizar. Aunque tenía un trágico final, no importa. Pero misión cumplida al final. Misión cumplida. Por eso Él, cuando llega a la cruz, dice: consumado es, está hecho todo. Lo hice. Ahora, Abba Padre, voy a ti de nuevo. Maravilloso. Glorioso. Por eso es que dejó su Espíritu Santo, para no dejarnos guachitos, para no dejarnos huérfanos. Para que su Espíritu, eso le dijo, les conviene, iglesia, les conviene que me vaya. Porque voy a enviar a otro Consolador que estará con ustedes todos los días. Y es el Espíritu Santo en cada creyente, en el que hace su voluntad, en el que responde al llamado. Ahí está el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tomemos esto como algo malo, hermanos, sino como algo maravilloso. Porque todo don perfecto proviene del Padre. Amén. Gloria al Señor por eso. Tú fuiste predestinado por Él para pertenecerle a Él. No para que tampoco hagas tú tu voluntad. Ni el Hijo hizo su propia voluntad aquí en la tierra. Hacía lo que el Padre le había encomendado a realizar. Amén. Claro. Fuimos apartados para siempre del poder del pecado. Ya no estamos subyugados bajo el pecado.
nos trajo libertad. Por eso yo reitero esto. Nosotros no practicamos el pecado, porque el Señor nos hizo libres de la maldición del pecado. Pero aún así, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? Al que vino a hacer la voluntad del Padre, al que vino a rescatarnos, al que vino a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos apartados de las penas del infierno, hermano. Yo quiero que se dé cuenta esta mañana de esto. Fuimos apartados de las garras de Satanás para llevarnos al seno mismo de la iglesia. Y eso es maravilloso. Somos la iglesia de Cristo, ¿no? Amén. Amén. Somos el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él. Y fuimos apartados de ahí para estar en el seno de la iglesia. Pero, porque eso es lo que dice. Dice que los apartó, el verso 14, y establecióse para que estuviesen con Él. Para eso los apartó, para que estuviesen. ¿Estamos con Él o no? Amén. Pero de verdad estamos con Él. Amén. Esa es la respuesta del llamamiento. Para que estuviesen con Él. Los apartó para que estuviesen con Él. Apartados y arrancados de las garras de Satán para ser llevados al gozo del Señor. Tribulaciones, claro que sí. La hermana Paola, mientras oraba, decía de que vendrán los días malos. Sí, claro que sí. El apóstol Pablo se encarga de hablar de aquello en Efesios capítulo 6. Si usted quiere, después lo busca. Pero vamos a vencer, porque vamos a estar revestidos de la armadura de Dios, de todo lo que nos pueda proteger el Señor, porque estamos con Él y estamos en Él y Él en nosotros. Eso tengámoslo claro. Es Él en nosotros y nosotros en Él. Y Él tiene poder para vencer. Pero si militamos en la carne, hay problemas. Porque el mismo apóstol se encarga de decir que aunque militamos en la carne, no estamos en la carne. O sea, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Cierto? O sea, nuestra militancia no es carnal. Pero estamos en un cuerpo corrupto, un cuerpo de pecado, que se va a perfeccionar el día perfecto. ¿O no? ¿Amén? Amén. Entonces yo digo y pregunto, ¿no es maravilloso este llamado, hermanos? Tú estás aquí porque fuiste llamado y apartado por el Señor. Yo quiero que quede eso en su cabecita. ¿No es algo sublime? Pero no solamente eso, sino que Él nos llama para estar con Él. Para estar con Él. Y esto comienza siguiendo las pisadas del Señor, adoctrinándonos, teniendo intimidad con Dios, reconociendo que necesitamos del Señor. Hermanos, si hay alguno de nosotros que está falto del Señor, pida sabiduría. Pídale al Señor que le hable, que le enseñe. Pídale al Espíritu Santo que le recuerde las palabras que tiene que hablar. Porque las pisadas que usted está siguiendo no lo llevan a cualquier parte. ¿A dónde lo llevan? Yo siempre oro así, digo, Señor, tú nos redireccionaste los pasos hacia la eternidad. Amén. Para allá van los pasos que vamos siguiendo. ¿Vamos seguros? ¿O no? Así es. Tranquilos, confiados. El mismo Señor Jesús en Juan 14:6, Él dijo, o sea, yo soy las pisadas, pues yo soy el camino. No hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si tú entiendes esto, vas a entender que nadie va a ir al Padre si no es a través de Cristo. Porque Él es el camino. Son sus pisadas las que tenemos que seguir. En ese tiempo, el Señor apartó a los apóstoles para enseñarles
a ellos qué es lo que debían de hacer. Y nosotros igual somos apartados, hermanos, para ser instruidos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Para ser útiles en las manos del Señor, para la gloria de Él. Para eso hemos sido apartados. Él nos instruye. Y este llamamiento es para todos los cristianos. Para prepararse, para exhortar y hablar las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que debemos de entregar, no otro. Es la buena nueva. ¿Tienes una amiga que no conoce al Señor? Yo te tengo una buena nueva, tienes que decirle. Y esa buena nueva se llama Cristo, que cambiará tu destino, tu vida, tu angustia en gozo, tu tristeza en baile. Y estará contigo y tú estarás con Él hasta el fin de los tiempos a través de su Espíritu. ¿Y sabes qué? Si tienes paciencia y lo buscas, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Un mensaje sencillo. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es sencillo. A veces uno lo complica, pero el Evangelio es sencillo. Porque Él es Cristo, el Evangelio, y Cristo es sencillo. Él no es alguien que vaya a imponerte una carga más pesada de la que tú pudieras llevar. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 16? Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús se les había señalado. Y cuando vieron al Señor, se postraron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó el Señor y les habló. Y miren lo que les dijo a los discípulos, que esta palabra es para nosotros hoy día. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, aquí hay algo que hacer. Por tanto, iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se queden solamente con eso, sino que enséñenle a guardar todo lo que yo os he mandado. Tienen que enseñar, hermanos queridos. Si estás falto en esto, es tiempo de tomar el lugar que te corresponde y enseñar todas las cosas que yo os he dicho. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces este llamado no es solamente a seguir al Señor y tener la seguridad de la salvación, sino que es un llamado a servir, es un llamado a ser discípulos. ¿Qué es lo que es un discípulo? Un seguidor. Entonces estamos al debe, iglesia querida, por favor, estamos al debe, estamos al debe, estamos al debe. ¿Dónde están aquellos a los cuales has discipulado y los estamos incorporando al reino? ¿Hay elección en esto? No, no hay elección. Sí o sí tenemos que hacerlo. No hay elección en esto. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14, hablando ahí en el Sermón del Monte. Por eso es que no hay elección, porque ya no somos los mismos de antes. Ahora somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y una ciudad que está ahí edificada sobre un monte no se va a poder ocultar. Está ahí. Y eso es lo que nosotros somos, construcción del Señor, donde todo el mundo nos ve. Entonces no podemos tapar esto. No podemos dejarlo debajo de un cajón, de un balde, de un almud, donde se medía, ¿cierto? Me recuerdo cuando niño se vendía el carbón de esa manera en un almud. Sino que tenemos que estar donde todos nos vean, donde todos nos miren, porque somos carta leída a los demás. ¿Es así o no? Por eso es que así tiene que brillar la luz delante de los hombres, para que vean sus acciones y glorifiquen al Señor.
Entonces, ojo con esto. A veces brillamos acá en la iglesia. Aquí somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y gloria a Dios por aquello. Pero pareciera ser que después nuestra identidad se esconde debajo de un cajón, de un tambor, de un almud, de un no sé de qué. Y no brilla a los demás. No trae claridad a los demás. Por eso siguen en tinieblas, porque no hay luz, hay una ausencia de luz. Y siguen en oscuridad porque no estamos cumpliendo la encomienda que el Señor nos ha dado. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas. Es sencillamente. Y cuando prediquen, no solamente van a predicar, sino que les voy a dar autoridad a ustedes. Y eso es lo que dice la palabra, que les dio autoridad para liberar, para que tuviesen una autoridad de expulsar demonios. Les dice eso, ¿no? Vaya al verso 15, o vuelva al 14, donde dice que estableció los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, no era para ir al mar a tomar el sol. ¿Sabes qué? Ya los escogí. Pedro, ¿tienes tu embarcación lista? Porque vamos a ir a las islas y vamos a ir a tomar solcito. No, los estoy eligiendo y enviando a predicar. No te puedes quedar en la barca. No te puedes quedar en tu casa. Tienes que salir a predicar el Evangelio. Y dice, para que también tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, tenemos esa autoridad en Cristo, hermano. Y la hemos ejecutado, esa autoridad. Tenemos nosotros, sentimos el respaldo aquello para hacerlo. Entonces ahí donde uno dice, sí, pero es que ese fue un llamado para los apóstoles en aquel entonces. No fue simplemente para los apóstoles. Te vas a sorprender cuando leas lo que dice Marcos 16:16, donde habla de la gran comisión. La gran comisión es para todos nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Marcos ahí, el evangelista? Dice, el que creyere y fuere bautizado, toda aquella persona, ¿cierto?, que recibe el evangelio, que recibe la palabra y cree, porque antes era un no creyente. Por lo tanto, ahora cree en el Señor Jesucristo. Dice, si fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice que hay señales que nos van a acompañar, que nos van a seguir a los que han creído. ¿Cuáles son esas señales? Que en el nombre del Señor van a echar fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, dice la palabra, no les hará daño. Y que si hay enfermos, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se pondrán bien, sanarán. Pero ahí nos hemos descuidado nosotros. No estamos cumpliendo con este supremo llamamiento, porque es un llamamiento eficaz, pero que tiene un propósito específico. Y ese propósito en algunos no nos hemos dado cuenta, no los hemos desarrollado. ¿Sabe por qué? Porque probablemente nos alejamos un poco de él. Y no estamos teniendo la comunión. ¿Se acuerdan que el domingo pasado predicábamos de la comunión? Y la relación. Hay algunos creyentes que siguen teniendo una muy buena relación, pero una muy mala comunión con Dios. Se lo voy a ejemplarizar de esta manera. En una fábrica pueden haber 1000 trabajadores. Y ahí hay una relación laboral, ¿cierto? Pero los que llegan a ocupar cargos importantes, los que llegan a formar parte del sindicato, los que llegan a ejercer trabajos más delicados,
son aquellos que han tenido esa comunión de prepararse, de acercarse a la jefatura, de estar atento a las necesidades, no simplemente cumpliendo un rol, ir a trabajar, marco tarjeta, trabajo y me voy. ¿Recibo mi salario? Claro que sí. No sé si se entiende en el lado espiritual esto. Es exactamente lo mismo. No estamos simplemente para venir y marcar tarjeta y estar y después irnos y seguir siendo los mismos. No sabemos dónde viven, no sabemos cómo se llaman, nada, porque no hay comunión. La comunión es intimidad, es conocerse. ¿Cuántas veces he dicho yo, hermanos, invítenme a sus casas a tomar once? Y yo soy de tomar unas tacitas de té. Simplemente porque quiero conocerles más, porque quiero orar con ustedes. Y los voy a dejar en vergüenza delante de las redes sociales. Nunca nadie me ha invitado. Sí, he estado en un cumpleaños, pero yo estoy hablando de las cosas espirituales. Hermanos, el ser llamados por el Señor es un llamamiento para ser libre del pecado. El pecado podrá dañar tu carne, pero no tu alma. Y ahí está el ejemplo de Job, ¿cierto? Haz con su carne lo que quieras, pero eso es mío, eso es mío. Eso, y tampoco tienes permiso para hacerle daño al alma. Entonces, por eso es que digo esto, porque alguien dice, oye, pero si yo he escuchado al pastor y es pastor, pues, y dice que le duele la cadera. Bueno, ¿y cómo es la cuestión? Soy de carne. Soy de carne y esta carne al fin y al cabo se la van a comer los gusanos. Pero mi alma le pertenece a Jehová, al Padre, que a través del Hijo pude tener redención y perdón de pecado y poder estar allá en las mansiones celestiales. Eso me da la seguridad y la tranquilidad. Mi carne, ¿qué importa? Como me dijo el médico, aprende a convivir con el dolor, Marco. Y he aprendido a convivir con el dolor. Me dice, a mí sí te duele. Ay, ahora que me acordaste, sí. Ahora sí. Oh, hermano querido. Y voy a finalizar. No quiero ocupar mucho tiempo en este mensaje. Voy a ocupar algo, pero que espero que los alegre a ustedes. Porque hasta aquí podemos de repente sentirnos un poquito medio tristones porque no estamos cumpliendo con la encomienda, ¿cierto? Con la gran comisión. ¿Saben qué es lo que les puede alegrar, contentar y estar más tranquilos? Que este llamado que hace el Señor, ponme atención por favor porque es importante, se lo hace a gente común y corriente. A gente común y corriente. Ninguno tenía un estudio teológico. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Robándole a su propia gente. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ocupado en su trabajo, en su oficio. ¿O no? Todos tenían algo que hacer. Todos eran hombres comunes y corrientes. Como lo eres tú, como lo soy yo. Y eso alegra mi corazón. Designó a esos 12 hombres, incluso uno que lo iba a entregar. Hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Pero había un llamado especial para realizar una labor específica. Un llamado eficaz. Eso quiero que quede en claro. Esos versículos que leíamos al principio, donde dice que subió al monte, llamó así a los que él quiso, vinieron a él, estableció los 12, y comienza Marcos a nombrar los nombres de estos personajes, nos da a entender que eran hombres como usted y como yo, como cualquiera. Y así fueron los 12 apóstoles, hombres corrientes, hombres pecadores. Si eran hombres pecadores, o no se da cuenta cuando digo que Mateo le estaba robando a su propia gente para darle el dinero a los romanos y parte de ese dinero dejándoselo en el bolsillo. ¿Era pecador o no?
Y un hombre corriente del vulgo dicen que era Pedro. Tiene que haber sido hasta garabatiento Pedro, porque el hablar, y no quiero ser peyorativo con mis hermanos que trabajan en el mar, pero generalmente son un poquito más francos para hablar, por ponerle un nombre. Ya, o en la conchu. Pero ahí estaban. Pero Dios puso sus ojos ahí. ¿Cómo no me voy a contentar que dentro de millones de gente el Señor dijo, ahí está Marcos, Saúl, Novoa, Escobar? Sí, la gente dice que es un pecador y en estos momentos anda en pecado. Pero yo lo he escogido para algo importante. Y voy a hacer un llamamiento eficaz para que Él cumpla su propósito en mí. Que es el propósito de Él en mí. ¿Sí? No estoy hablando nada que no sea conocido, porque es así. Él puso sus ojos en ti. Dale gracias, Señor, por eso, porque hay otros. ¿Cuántos más son capacitados, hermanos? Hombres que se preparan teológicamente. Pero yo sé que cuando tú hablas de tu corazón. Y eso es lo que mira el Señor. De tu corazón. Ve la sinceridad de tu corazón. Escucha tu oración porque lo haces con sinceridad. Como un hijo que le habla a un padre. Y eso es lo que pesa al Señor. Por eso nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces concluyamos diciendo que cada uno de estos hombres estaba con su propia ocupación, en su propio oficio, haciendo lo que diariamente estaban haciendo. No tenían ningún conocimiento natural ni espiritual de las Escrituras. Porque no llamó ningún rabí. Si el único rabí era él, el maestro. Porque podría haber ido a la sinagoga, así como leyó ahí a Isaías y podría haber dicho, a ver, ese rabí, venga, sígueme, ven, tú sabes harto. Y yo sé que cuando tú hables, la gente, tú hablas muy bonito, ven, sígueme. No, fue a buscar un ladrón, fue a buscar un pescador, a un terrorista, un celote, un tipo que no se le podía hablar porque sacaba al tiro el cuchillo. Y ese celote estaba para matarlos a ellos. O sea, ¿se dan cuenta? Si tú logras entender esto, hermano querido, te llenarás de gozo. Amén. Porque eres alguien especial para Dios. Amén. Aunque la gente diga, ¿qué si este? ¿Quién va a ser cristiano este? Gracias a Dios hemos sido escogidos por Él. Amén. Pero tenemos que responder al llamado. Tenemos que responder al llamado. Porque somos pecadores por naturaleza, como eran ellos también, pecadores por naturaleza, fueron engendrados en pecado, como lo somos nosotros también. Pero sí, escogidos y llamados, como nos llamó a nosotros también. Termino diciendo, ¿sabe lo que me demuestra estos versículos? Que Jesús nos llama al azar. Y Jesús estaba en el campo, ¿cierto? Podría haber contado varias pajitas, unas más cortas, unas más largas. Han dicho ya, que saquen la pajita más larga, lo escojo. Aunque parezca risa, ¿verdad? Podría haber hecho muchas cosas. Pero el Padre le reveló los nombres de quienes habían de ser los apóstoles. ¿Y los lugares donde estaban? Amén. Y es maravilloso. Amén. Dios conoce tu oficio. Dios conoce tu ocupación. Pero de ahí el Señor te ha escogido y te ha separado, te ha apartado. Por eso es que hay que hacer oídos al llamado, hermano. Jesús te llama por tu nombre. Amén. Y también podrías decir que Jesús nos llama a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado, Él te ama para cumplir el propósito de Él. Y es un llamado, hermano, y quizás esto a algunos los pondré incómodos, es un llamado que no tiene término, no expira.
como cuando te llaman a construir algo, o en un trabajo te dura 2 temporadas, o mientras esté el alcalde te va a llegar el trabajo, después chao, o mientras dure, no sé, ¿me entienden o no? Este llamado es eterno, hermano, es mientras vivamos en esta tierra. Por eso es que Pablo lo tenía bien claro y dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Vamos a lo que dice Filipenses 3:13. Ahí Pablo habla de este llamado en esta carta apostólica, le dice a la iglesia de Filipos, perdón. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quizás el cumplimiento de este llamado todavía no lo logramos realizar completamente. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Todo lo que está para atrás, no lo consideres. Todo lo que está para atrás, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que hay adelante? Hay un llamado supremo de Dios a través de Cristo. Y eso es lo que yo hago. Yo no lo he alcanzado todavía, me cuesta montones poder hacer. Quiero orar y se me cruzan los cables y a veces no sé ni qué orar. Quiero leer la Biblia, pero justo la serie está mejor o me da sueño y quiero... ¿Me entienden o no? Pero nos estamos esforzando de alcanzar hasta el supremo llamamiento que es en Cristo, hasta alcanzar la meta. Y ahí vamos, y nos caemos, y nos paramos, y seguimos. Pero no continuemos, no podemos tropezar otra vez con la misma piedra. ¿Amén? Claro que sí. O también que podemos decir como el mismo apóstol Pablo, en otra carta apostólica, a este joven Timoteo, en 2 Timoteo 4 dice, al fin de los tiempos, dice, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla. Le he dado, le he puesto ñeque, me da sueño, pero yo ahí estoy y oro al Señor y alabo al Señor y glorifico al Señor, pasado necesidad, lo que sea, pero ¿sabe qué? Estoy terminando esta carrera. Estoy terminando esta carrera, dice. He guardado la fe. He guardado la fe. Y me está algo esperando más adelante. ¿Qué me está esperando? Me está reservada la corona. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Y aquí te nombra a ti. Claro, porque ¿qué es lo que dice? Y no solo a mí, dice Pablo. Pone tu nombre en este texto. No solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Amén. La quiero, la amo. Denle un aplauso. Amén. Denle un aplauso al Señor que se lo merece. Y Pablo sabía que esto no es fácil, hermanos. Si yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, y Pablo, han estudiado a Pablo. Pablo era un hombre que sabía mucho y que lo dio todo por el todo y que fue apartado para una labor gigantesca. Pero aún así no se creía el cuento, que podría haber dicho, ya he plantado iglesias, he sembrado pastores, me sé la palabra, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero todavía estoy en este trabajo y me cuesta, dice Pablo. Pero hay una corona que está reservada para mí, dice. Y no solamente para mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces esta es una esperanza certera, hermano. Esta es una esperanza inamovible. Concluyo diciendo, hermanos queridos, fuimos llamados por un llamamiento sublime de parte de Dios por medio de Cristo. Y te cito el último texto. Y gracias a Dios, porque siempre están corroborando a través de los textos de ustedes que lo que les predica su pastor es escritural.
¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 2:9? Debiéramos de saberlo de memoria. Porque ahí está nuestra tarjetita de identificación. Que no somos cualquier cosa, hermanos. Somos un linaje escogido. ¿Sabe lo que es un linaje? La familia. Somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio. No somos cualquier cosa. Y aquí no está hablando simplemente del pastor o del obispo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Somos entonces real sacerdocio, una nación santa, un pueblo comprado de nuevo por Dios, porque eso quiere decir adquirido por Dios. Si este pueblo le pertenecía, pero por la desobediencia adánica pasó a manos de otra persona. Y él tuvo que comprarlo a un precio de sangre, y para eso estaba su hijo. Pero volvamos al texto. Dice, adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió el Señor? ¿Por qué nos escogió para ser una nación santa? Porque hay un trabajo que hacer. Amén. Y ese trabajo tienes que hacerlo, hermanos, tanto ustedes como yo. Dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Fuimos llamados en amor entonces, hermano. En amor, por misericordia y gracia del Señor. Ese es el llamamiento eficaz. Porque me imagino que usted sabe la diferencia entre el eficiente y el eficaz. El eficiente hace lo que tiene que hacer y punto. Y el eficaz siempre hace algo más. Lo hace bien. Un eficiente, fue eficiente, hizo la tarea, claro, le quedaron algunos clavos medio torcidos, pero parece que el palo está medio firme. No, el eficaz sabe que tiene que construir bien, porque tiene que poner una base sólida, porque tiene que hacer un buen anclaje, ocupar buenas, ¿me entiende o no? Por eso yo digo que este es un llamamiento eficaz, porque hay una intención sublime atrás de todo esto. Y hay un propósito específico para cada uno de nosotros, poder predicar el Evangelio. Les dije que les iba a dar el último mensaje, el texto, pero tengo otro que no lo puedo pasar a dejar. Y por favor quiero que lo tengas en mente y que lo puedas recordar. Que lo puedas recordar cada vez que te sientas abatida, sin fuerza, hermana. O cada vez que hay algo que te menoscaba quizás. Recuerda lo que dijo Pablo en Filipenses 1:6. Dice que él está convencido. Nadie le va a poder cambiar la opinión de que aquel que comenzó la obra en ti, hermana, en ti, hermano, no se va a quedar a media. No la va a dejar inconclusa como solemos hacer muchas veces las cosas. ¿Qué es lo que dice? Estando persuadido, convencido de esto, dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Yo no sé si le toma el peso esta palabra. La va perfeccionando. Por eso es que pasamos lo que pasamos, pues, Carlito, a veces. Porque la está perfeccionando en ti, hermano. Pastora, la está perfeccionando en usted. Rodrigo, ¿me entiende, cierto? La está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta el día de Jesucristo. O sea, el segundo cero antes de Cristo, hasta ahí va a seguir perfeccionándole al Señor. Porque ahí viene por su iglesia. Y ahí se acabó toda tribulación que podamos tener, toda preocupación, todo problema, toda situación. Hasta ahí. Ahí concluyó la clase magistral del Señor. Ahí estamos aprobados. ¿Sabes qué? En lo poco fuiste fiel. Sí, que yo te conozco, Marquito. Pero ¿sabes qué? No importa, en lo poquito fuiste fiel. Pero ven, en lo mucho te pondré. Entra, porque hiciste caso a mi llamado. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. 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 Gloria al Señor por esto. Padre, quiero orar esta mañana, Señor,
para que tu Espíritu Santo pueda no solamente convencer de pecado a quien está en pecado, sino que tu Espíritu Santo pueda tener y dar claridad a través del discernimiento, a través de la revelación, que pueda inspirar a muchos que han escuchado este mensaje, que puedan ser diligentes en este llamado a servir, el cual viene de parte tuya, Señor, y es un glorioso llamado a la salvación, a rescatar las almas que se pierden y que lleguen al conocimiento. Concédenos ser útiles, Padre, y que nuestro principal alimento sea hacer tu voluntad, que sea nuestro objetivo final, hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. Apelamos, Señor, a tu bendición y a tu misericordia y al perdón para nuestros pecados, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo, Señor, es la autoridad. Porque tuyo somos, Señor. Te pertenecemos y queremos que a través de tu Espíritu Santo podamos cumplir con esta gran comisión de poder entender primero que hemos sido elegidos, que fuimos escogidos, Señor, pero que hemos respondido al llamado. Gracias, Padre, por habernos escogido de entre millares de personas. Así también hay millares de personas que se van a salvar. Pero hay otro gran grupo de personas que no han respondido todavía a este llamado. Oramos para aquello, para que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y puedan llegar al real conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Yo soy la verdad y la vida, dijo el Señor. Y si tú vienes a mí, yo no te echaré fuera. Todo lo contrario, caminaremos juntos. Gracias, Padre, por esta tu palabra, que me da la certeza de la salvación, que me da la certeza de haber sido un escogido tuyo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a no desmayar. Y si algún día, Señor, desmayo, apresúrate, Señor, en tomarme de la mano y pararme del lodo cenagoso. Gracias, papá, porque sé que así será. Gracias. En el nombre de Jesús, mi Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén.